Bendiciones, hermanos, tengan cada uno de ustedes. Muy buenas noches. Hoy me da mucho gusto poder conectarme nuevamente a través de este medio y ser ese instrumento que necesita el Señor para poder llevar su palabra. Cada semana yo sé que cada uno de nosotros aprendemos, nos estamos capacitando para poder llevar la palabra a aquellos que lo necesitan. Amén. Yo quiero que usted, donde se encuentre, me acompañe. Vamos a orar. Si usted está en su casa, yo le pido que incline su rostro y cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche, yo bendigo a cada uno de mis hermanos. Bendigo el hambre y sed que tienen, de no solo escudriñar tu palabra, sino de seguir aprendiendo todo lo que está escondido, que es tu palabra, que es tu tesoro guardado para cada uno de nosotros. Yo sé que tú nos instruyes, que tú vienes a moldearnos, Señor, que tú vienes como ese buen Padre a darnos sabiduría de lo alto. Yo te doy gracias y te pido que lo que vamos a aprender el día de hoy se quede en nuestro depósito espiritual. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Hermanos, hoy estamos iniciando unos nuevos estudios y vamos a aprender acerca de las parábolas. Así como usted y yo, tal vez en algunos hemos entendido y tenemos una noción de lo que puede hacer esto, ¿verdad? Que son metáforas muchas veces, ¿verdad? De lo que Jesús les enseñó a sus discípulos y le enseñó también a muchos hombres. Así que dentro del diccionario bíblico encontré que la parábola es un relato especialmente de Jesús que proporciona cierta perspectiva de la vida, en particular la vida en el reino de Dios. Las parábolas utilizan metáforas o comparaciones y las amplían en un relato corto para probar un punto. Una parábola tiene un solo punto principal establecido por una comparación básica o yuxtaposición interna. Yo tampoco sé qué es yuxtaposición, así que lo busqué y dice que es la unión de dos o más elementos gramaticales contiguos del mismo nivel jerárquico y sus particulares intermedios que lo relacionan. ¿Qué significa esto? Ahorita lo vamos a aprender. Por ejemplo, la parábola de la semilla, y yo quiero que usted me acompañe, vamos a leer en el libro de Marcos, porque nosotros aquí vamos a aprender que en los evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ahí habla acerca de muchas parábolas que dejó el Señor. Amén. Y quiero que me acompañe, vamos a leer Marcos 4 y vamos a leer los versículos 30 al 32. Amén. Y dice parábola de la semilla de mostaza. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola la compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo la sombra. Amén. Esta también la encontramos en Mateo 13, 31-32 y en Lucas 13, 18-19. Entonces, lo que habla esta parábola es que compara una semilla microscópicamente pequeña al comienzo. ¿Con qué? Con un arbusto que al final se hace grande, ¿verdad? Esto contrasta con una alegoría que hace muchas comparaciones a través de una especie de mensaje codificado. ¿Qué es la alegoría? Ahorita se lo voy a aprender, se lo voy a enseñar porque también alguien puede decir, es que habla de la alegría. No, es la alegoría. Y dice que es el medio de presentar o interpretar una historia poniendo la atención no tanto en el significado literal, sino en significados ocultos o simbólicos, que era, ¿verdad?, lo que Jesús hacía. Venía y tal vez nos hacía pensar más. ¿Pero por qué? Porque lo que quería es que nosotros identificáramos, no dentro de lo terrenal, sino dentro de lo espiritual.
Amén. Dice que la alegoría surgió con los filósofos cínicos y estoicos del periodo helenista. Esto fue en el año 400 y 200 antes de Cristo. Los eruditos bíblicos por lo general sostienen que ninguna porción del Antiguo Testamento fue escrita como alegoría, aunque porciones del Antiguo Testamento han sido interpretadas alegóricamente por generaciones que siguieron. La interpretación alegórica del Antiguo Testamento surgió entre los judíos helenistas en Alejandría después del 200 antes de Cristo. Y algunas, y como le mencionaba, ¿verdad? Que algunas de las parábolas fueron escritas de tal manera, ¿verdad? Entonces, algunas parábolas contienen aspectos alegóricos, como ya le mencioné, que son alegóricos subordinados, como la parábola de los labradores malvados. Siempre vamos a estar aquí en los evangelios y quiero que me acompañen. Vamos a leer en Marcos 12. Marcos 12. No le voy a leer todo porque este sí es largo de leer. Y vamos a ver del 1 al 12. Y habla de los labradores malvados. Le voy a leer alguna porción. Dice: entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas, ¿verdad? Siempre con lo mismo, que era el lenguaje que usaba Jesús. Un hombre plantó una viña, la cercó del vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a 2 labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Entonces, mire aquí, como bien lo menciona, este era un medio para interpretar una historia, ¿verdad? Entonces, si usted lo puede leer, se lo voy a dejar. Es Marcos 12 y los labradores malvados. Amén, no les voy a leer. Este también lo encontramos en Mateo 21, 36 al 46 y en Lucas 20, del 9 a 19. El Antiguo Testamento emplea la categoría más amplia de mashal, que alude a todas las expresiones que contienen una comparación. Por ejemplo, si nos vamos a 1 de Samuel 10:12, y dice: y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio. También Saúl entre los profetas. También dice que es un refrán. Y vamos a leer en el Antiguo Testamento, en el libro de Miqueas, en el capítulo 2, versículo 9. Amén. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Y vamos a seguir. Acertijo, también en Salmos 78:2. Amén. Un chancecito aquí para buscarlo. 78:2 dice: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempo antiguo. Amén. La alegoría en Ezequiel 24, 3 y 4. Y dice: las cuales fornicaron en Egipto, en su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales. Y se llamaban la mayor Ahola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas y se llamaron Samaria, Ahola y Jerusalén, Aholiba. Y por último, habla acerca ya de las parábolas. Entonces dice: las historias de Jesús están vinculadas con la herencia de las parábolas proféticas. Y eso los vemos algunas también en el Antiguo Testamento. Le voy a mencionar algunas. Si vamos al libro de Isaías, en Isaías 28, 23 al 29.
28, 23 al 29. Dice, estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Que en el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Entonces, hermanos, mire, aquí nosotros podemos no solo ver historias, parábolas, sino también proverbios, refranes, acertijos, alegorías y principalmente las parábolas, como bien se lo mencioné, ¿verdad? Entonces le voy a dejar unas otras. Primera de Reyes 20, del 39 al 43, no lo voy a leer. Eclesiastés 9, 13, 16, esa sí la quiero leer. Dice, también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor en la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Y por último, le voy a dejar esta, que es segunda de Samuel 12, del 1 al 4, para que usted lo pueda leer. Entonces, hermanos, muchas parábolas surgieron de las situaciones conflictivas en las que Jesús respondió a sus criterios religiosos. Estas respuestas en forma de parábolas, por lo general, para fariseos y pecadores, simultáneamente exponían el fariseísmo en sus críticos, y ensalzaban el reino de Dios. Por medio de parábolas, Jesús interpretó su ministerio y el lugar que tenía éste en la historia de la salvación. Hermanos, a veces las parábolas tienen una penetración cristológica, es decir, que Jesús mismo aparece indirectamente en el relato. Quiero que me acompañen, vamos a leer siempre en el libro de Marcos y vamos a leer Marcos 3 y vamos a leer del 23 al 27. Y dice, aquí habla de la blasfemia del Espíritu Santo. Dice, y habiéndolos llamado, les decían parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Amén. Las parábolas proclaman el evangelio, hermanos. El oyente, así como nosotros, está invitado a tomar una decisión en cuanto al reino y en cuanto al rey. Amén. Así que Jesús pronunció, le voy a leer 3 puntos. 1, los dichos parabólicos, así como, y le voy a dar ejemplos, ¿verdad? Entonces uno de ellos lo podemos leer en el libro de Mateo. Yo sé que los que vamos a estar leyendo acá, mis hermanos, en las siguientes semanas, también van a estar apoyándonos en hablar en cada uno de ellos y cuál es lo que significa. Así que esta es una serie muy hermosa que a mí me gustaría que usted no se perdiera cada semana. Recuerde que esto se queda grabado y si en algún momento usted no lo puede escuchar, tiene otros días para seguir haciéndolo. Amén, porque está abierto, usted lo puede abrir cualquier día. Mateo 5:13 y dice, la sal de la tierra, y dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada?
no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Entonces, mire, eso es un ejemplo de cómo es un dicho parabólico, ¿sí? O por ejemplo, una que también es chiquita, que está en Mateo 7:6 y que habla acerca de las perlas. Se lo voy a buscar, le voy a leer el título. Y dice, vamos a ver, Mateo 7:6. Y dice, no deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que lo pisoteen y se vuelva y os despedace. Amén. Entonces, mire, aquí también podemos ver un ejemplo acerca de estos dichos, ¿verdad? Estas parábolas incipientes tal vez generalmente consistían en una línea con una apelación pintoresca para la imaginación. Entonces, cuando usted lea, no solo es de leer, sino también debemos interpretar lo que nos está diciendo el Señor. El Evangelio de Juan, hermanos, no tiene parábolas, pero sí 13 dichos parabólicos. Amén. Mire, hoy aprendimos algo interesante. Número 2. Las parábolas simples son comparaciones extendidas que representan un cuadro y que se elabora y convierte en una historia. Ejemplos son las parábolas del tesoro y la perla. Esa la encontramos en Mateo 13, del 44 al 46. El constructor de la torre y el rey guerrero está en Lucas 14, del 28 al 32. Y la oveja perdida y la moneda perdida. Eso está en el libro de Lucas, en su capítulo 15, en versículos del 3 al 10. Entonces les voy a leer una corta. La de Lucas 14, del 28 al 32. Amén. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Voy a seguir diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contrata a otro rey? No se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Entonces mira, aquí en unos cuantos versos nosotros encontramos riquezas de lo que habla estas parábolas simples. Amén. Y el punto número 3 dice parábolas narrativas. Son historias compuestas por uno o más escenas extraídas de la vida diaria, pero con un enfoque en una circunstancia inusual y decisiva. Ejemplos son las parábolas del mayordomo injusto, que eso los encontramos siempre en el libro de Lucas. En el capítulo 16 dice parábola del mayordomo infiel, del 16 al 8. Habla del buen samaritano, en el capítulo 10, del 30 al 37, y el rico insensato, que yo sé que ese también nosotros lo conocemos, y está en el capítulo 12, del 16 al 21. Amén. Y no se los voy a leer. Pero entonces mire, aquí hablamos de los dichos parabólicos, de las parábolas simples y de las parábolas narrativas. Y para que nosotros, hermanos, como cristianos, tomáramos parte de eso, muchas parábolas de Jesús en realidad eran una gran pregunta. Una de ellos, mire, la encontramos en el libro de Lucas, siempre en su capítulo 17, y voy a leer, esa sí la voy a leer, del 7 al 10. Y habla el deber del siervo. Y dice que esta se desarrolla con preguntas. A ver, dice,
¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No te dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos pues los que debíamos hacer, hicimos. Amén. Entonces aquí, ¿verdad? Nos da un claro ejemplo de cómo dentro de las mismas parábolas se van haciendo cuestiones, ¿verdad? Otra es la parábola del mayordomo injusto. Y bueno, que esa fue la que recientemente leí. Y dice que incluye 4 preguntas. Esas interrogantes dentro de las parábolas frecuentemente definen un dilema o invitan a un gesto de asentamiento en un área de la vida que se conecta con otra. Sí, por ejemplo, las parábolas también, las parábolas de negación, expresan la intención de un personaje de no hacer lo que se le pide. El hermano mayor se rehusó a entrar en la fiesta de honor del hijo pródigo. Eso lo vemos en Lucas 15:28. Y dice, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogara que entrase. Entonces aquí, si nosotros vemos la parábola como tal, se llama la parábola del hijo pródigo. Y habla de un hijo que se portó mal con su papá y se fue y regresó. Pero habla de otro personaje, ¿verdad? Entonces, esto es un claro ejemplo, ¿verdad? Otro es de los invitados a las bodas que rechazaron la invitación para asistir a la fiesta de una boda. Eso está en Mateo 22:3. La gran tesis de Jesús se centra en el reino de Dios. Eso lo vemos en Marcos 1:15. Esa también se la voy a leer. Y dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, imagínense lo que dice aquí, ¿verdad? Dice que es la gran tesis de Jesús, ¿verdad? Entonces, hermanos, cada parábola la explora y expande el tema. Aquí vamos a encontrar, como le decía, en los 4 evangelios, muchas de las parábolas, pero no solo hechos, no, dichos, refranes, acertijos, preguntas, personajes que vienen en más de uno de ellos. Y sabe, a mí me llama mucho la atención porque en la Biblia, voy a buscar donde habla de la oración de Jesús. Jesús y la oración, dice, ¿verdad? Entonces, mire, aquí vemos una gran diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos. ¿Cómo así? Pues ahora le explico. El primero es todo cuanto existe y refleja el poder del Creador. Y la segunda forma parte de este, pero trata sobre sus leyes específicas. Hermanos, las parábolas de Jesús hablan sobre el reino de los cielos, que también debe establecerse en la tierra, porque todo forma parte del reino de Dios. Nosotros, como usted sabrá, nosotros que somos cristianos, tenemos 2 ciudadanías. Sí, ¿y sabe por qué? El país donde nosotros nacimos y la otra es la de los cielos. Nuestra patria, a donde nosotros nos encontramos ahorita en la tierra, no es el lugar donde nosotros vamos a habitar, sino es los cielos. Y sabe, hermanos, esto conlleva ventajas, pero también obligaciones. ¿Sabe por qué? Porque debemos respetar las reglas y principios de cada uno. En Mateo 6, en el capítulo 6, Mateo 6, perdón. En el versículo 10, como título dice Jesús y la oración, pero dice el 10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así como en la tierra. Entonces imagínense, tenemos que respetar las 2 leyes, lo que nosotros mantenemos en la tierra y lo que nosotros vamos a ir a hacer en el cielo, ¿verdad? Entonces cuando nosotros declaramos, ¿verdad? Aquí le pedimos al Señor que venga a su reino y que se haga su voluntad.
que nosotros sabemos que es de bien, de salud, de prosperidad. Pero sabe, hermanos, cuando respetamos las reglas del reino de los cielos, empezamos a vivir en otra dimensión nueva y prometedora. Por eso, el Señor decía que nosotros no somos de este mundo. Nosotros como hijos de Dios debemos aborrecer lo mundano, porque nuestras reglas no son terrenales, ni lo creemos, y eso es lo que se cree en la sociedad, ¿verdad? Para vivir con todos los beneficios del reino de los cielos, debemos renovar nuestros pensamientos, debemos ser renovados y vivir de otra manera. Le voy a poner un ejemplo. El mundo se deja llevar por sus sentidos. Entiende solo lo que ve y cree solo lo que entiende. En cambio, para nosotros que somos los hijos de Dios, creemos lo que no vemos. Y sé que mucha gente que no es cristiana, que no conoce de Dios y que nos dice que somos locos, que lo que estamos diciendo no es verdad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero nosotros como hijos de Dios, mire, estamos enfocados en lo que nosotros no vemos. El mundo jamás, hermanos, va a comprender nuestras reglas y no va a comprender por qué damos para recibir y por qué tratamos a las personas como queremos que nos traten. ¿Y sabe por qué? Porque esas reglas terrenales dicen que debemos recibir y guardar y tratar a las personas como nos traten, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas, si lo quiere ver así, como ilógicas, ¿verdad? Y tristemente, el problema de algunos que somos cristianos es que tenemos un pie en el reino de los hombres y el otro en el reino de los cielos. Y por eso es que muchas veces vivimos confundidos porque intentamos caminar en un lugar que no debe ser. Y sabe, nosotros como hijos de Dios es necesario escoger solamente un camino. ¿Y cuál es? El reino del Señor. Amén. Mire, Jesús vino para explicarnos el reino y establecerlo sobre la tierra. Tome nota. Para lograrlo, hermanos, utilizó estas parábolas, que son historias sencillas, con las que explicaba principios fundamentales. Y algunas de estas parábolas, como le dije, lo que las vamos a ver adelante, hay un significado profundo. Y hermanos, esta noche, yo le pido que usted abra su corazón a estas enseñanzas para que pueda recibir revelación que pertenece oculta en cada uno de estos libros. Amén. El reino de los cielos, hermanos, saca a la luz lo que tenemos en el corazón. Y es importante que nosotros, aún en nuestra lucha carnal, esa palabra no regrese vacía, sino que siempre revele lo que el Señor quiere darnos a nosotros. Lo que el Señor quiere es que nosotros llevemos ese buen fruto y que sigamos dándolo. Amén. Así que, hermanos, vamos a orar y vamos a quedar despedidos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias porque lo que vamos a seguir aprendiendo, Señor, vamos a ver todo aquello que está oculto, Señor. Hoy aprendimos por qué tú dejaste ese legado, que por qué tú le hablabas así a tus discípulos, por qué tú te acercabas a ellos. Y no era para que ellos sufrieran pensando, sino Él quería que ellos se acercaran y buscaran tu verdad, que vieran aquello que no veían sus ojos físicos. Y eso es lo que tú quieres, Señor, en esa nueva serie que vamos a tener. Que tú a través de tus parábolas, que a través, Señor, de lo que cada hermano y hermano va a traer, Señor, va a ser palabra de bendición y que nos va a acercar mucho más a ti y que va a abrir nuestros ojos espirituales, que va a destapar, Señor, nuestros oídos, que vamos a tener entendimiento, vamos a tener sabiduría, que vamos a estar atentos a lo que tú mandes a nuestro corazón, Señor. Desde hoy, Señor, estamos dispuestos, Señor, a escucharte,
a ver más allá, Señor, de lo que tú quieres decir. Yo te doy gracias porque a veces damos por sentado que lo sabemos todo, pero no sabemos nada de ti, Señor, y por eso aquí estamos tus hijos, Señor, queriendo saber más y más de ti. Yo bendigo, Señor, a cada uno de tus hijos. Gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de seguir aprendiendo. Gracias, Señor, porque somos ricos, Señor, en tu palabra. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Bendigo tu santo nombre. Amén.